Suscríbete al canal para que no tengas sueños aterradores. Mi nombre es Alejandro. Si estás aquí, probablemente ya has oído algo sobre mí. Tal vez te haya llegado alguna historia, alguna conversación susurrada en la oscuridad. Pero lo que de verdad importa no es lo que se dice de mí, sino lo que está por suceder. La funeraria Red 32 no es el tipo de lugar que se visita sin motivo. Nadie llega aquí por casualidad. Y lo que vas a ver y escuchar hoy cambiará todo lo que creías saber sobre la muerte. La mayoría de las personas, cuando ven el anuncio del puesto, deciden irse. Algunos piensan que es una broma. Otros se sienten atraídos por lo macabro del trabajo. Pero rápidamente se dan cuenta de que este lugar tiene reglas que no pueden entender. Las reglas no son solo para mantener el orden, son la razón por la que este lugar sigue existiendo, por la que las paredes siguen en pie, por la que las luces aún titilan en la oscuridad. Yo fui sacerdote, pero no del tipo que predica sobre la luz y el amor. Mi vocación no estaba en los altares ni en los sermones. No, mi trabajo siempre fue más sombrío, más real. Yo no hablaba de amor, hablaba de lo que sucede después de la muerte. Y lo dejé todo, no por deseo, sino porque tuve que hacerlo. Fue la única forma de sobrevivir. La iglesia no estaba dispuesta a aceptar lo que yo había visto. Y ahora aquí estoy, encargado de una funeraria, la misma funeraria que he dirigido durante los últimos 16 años. Este lugar es especial. No porque lo diga yo, sino porque se siente diferente. Aquí, lo que sucede en el exterior nunca afecta lo que ocurre dentro. Hay algo bajo el suelo, bajo las paredes, algo que siempre ha estado allí, algo que jamás podrás ver, pero que sin duda sentirás. Red 32 no es un lugar común. Si decides quedarte, entenderás rápidamente que lo que parece un simple trabajo de funeraria es en realidad un acto de supervivencia. Si no sigues las reglas, las consecuencias pueden ser catastróficas. ¿Sigues seguro de que quieres este trabajo? La pregunta sale de mis labios con una calma que solo puede ser alcanzada por años de experiencia en un lugar como este. No es solo un cuestionamiento, es una advertencia. Porque las reglas de Red 32 no son solo palabras, son lo que mantiene a todos con vida, es lo que mantiene la paz, si se puede llamar así. Aquí no solo preparas cuerpos, aquí el orden es lo que garantiza que los muertos no se levanten de sus tumbas. Y si alguna vez llegas a romper esas reglas, sentirás lo que significa no respetar lo que yace bajo tus pies. Ahora ven conmigo. Te mostraré la sala de preparación. Aquí las cosas no son sencillas, no son como lo que ves en otras funerarias. Aquí todo tiene un propósito, cada herramienta, cada gesto. Si no sabes cómo hacerlo, si no sabes cómo tratar con lo que está muerto, entonces no lo hagas. Te enseñaré cómo, pero solo si estás dispuesto a aceptar lo que viene con ello. Porque en Red 32, las reglas no se cuestionan. Si no eres capaz de seguirlas, no sobrevivirás. Lo sabrás pronto, lo sentirás. Lo que más me sorprende de este lugar es que nunca he tenido que levantar la voz, nunca he tenido que gritar o forzar a alguien a hacer lo que tiene que hacer. Todo se logra con una mirada, con una palabra. Porque aquí no importa cuánto tiempo pases, ni cuántas veces escuches los murmullos que provienen de las paredes. Lo que importa es lo que ves, lo que sientes. Las reglas son las únicas que importan. Y si olvidas las reglas, todo puede cambiar. Pero eso, como te dije, lo sabrás pronto. Te voy a contar una regla muy importante, la primera de todas. Nadie puede morir dentro de Red 32. Suena extraño, ¿verdad? Una funeraria donde la gente no puede morir. ¿Qué tiene eso de sentido? La gente muere después de todo. Eso es lo que esperamos. Eso es lo que hacemos. Pero en este lugar, si alguien muere dentro de las paredes de Red 32, no solo estamos hablando de un simple fallecimiento. Estamos hablando de algo mucho más peligroso.
algo que no puedes controlar, algo que no puedes ignorar. He visto cosas en este lugar que no se pueden explicar, cosas que desafían la razón y la lógica. No creo en fantasmas ni en espíritus que merodean. Yo creo en algo mucho más serio, más profundo. Y lo que pasa cuando alguien muere dentro de estas paredes no es lo que esperarías. Los residentes no son lo mismo que los espíritus comunes. Un espíritu es simplemente una memoria que se niega a dejar el mundo de los vivos. Un recuerdo que no puede encontrar su paz. Es ruidoso, inquieto, peligroso, pero no es. Los residentes son otra cosa. Ellos no son solo recuerdos. Ellos son los que permanecen atrapados en un lugar que nunca los deja ir. Se convierten en algo mucho más oscuro, algo que no se puede escapar. Hace años hubo un incidente. La última vez que alguien murió dentro de Red 32, nadie vio venir lo que sucedió. En ese entonces, el edificio estuvo cerrado por 6 largas semanas. No hubo visitas, no hubo clientes, no hubo nada. Solo el sonido del viento, las sombras que parecían moverse solas. ¿Por qué? Porque cuando alguien muere dentro de estas paredes, ese lugar se convierte en su tumba. Y no es algo que se pueda ignorar o limpiar con el tiempo. Los residentes se convierten en parte de la funeraria. Ellos permanecen no solo en el aire, sino en las paredes, en los objetos, en los rincones oscuros. Ellos te observan. Si alguna vez llegas a estar aquí cuando alguien muere, no esperes a que la ambulancia llegue. No esperes a que alguien te dé permiso para actuar. No hay tiempo. Debes sacar a esa persona del edificio inmediatamente. No importa lo que esté sucediendo, no importa si parece que está por fallecer en paz. La regla está clara. Nadie muere dentro de Red 32. Si no sigues esa regla, no solo perderás el control de la funeraria, lo perderás todo. Y no me importa si la gente cree o no en estas reglas. Lo que importa es que te asegures de que nadie se quede atrapado en este lugar. Yo no sé cómo funciona. Solo sé que si una persona muere dentro de estas paredes, algo terrible ocurre. Y tú no quieres saber qué sucede después. Así que, escucha bien. Si alguien empieza a morir, lo sacas. Rápido. No hay excusas. Si no lo haces, si dejas que algo se quede aquí, las consecuencias no son algo que puedas arreglar. Y créeme, aprenderás eso por las malas si alguna vez decides romper una regla. La historia de Red 32 no empezó aquí, en esta funeraria. No, todo comenzó mucho antes, en el año 1796, cuando un hombre llamado Elias Kerr caminó hacia la muerte mucho peor. A veces, la historia se siente más como una leyenda que como un relato real, pero las huellas de ese hombre aún perduran en cada rincón de este lugar. Y aunque nadie sabe de dónde vino, algunos dicen que era escocés, otros que provenía de algún lugar en el oeste. Lo cierto es que nadie sabe de él con certeza, pero lo que dejó atrás, eso no se olvida fácilmente. Elias Kerr fue un minero, o al menos eso se decía. En 1796 sufrió una tragedia que le cambió la vida para siempre. Un derrumbe en la mina donde trabajaba mató a 42 hombres, pero él salió, caminando descalzo y con las manos sangrientas. Su cuerpo estaba cubierto de la tierra de la mina y llevaba el brazo de otro hombre en su saco, convencido de que era el suyo. No habló durante 3 días. Cuando finalmente lo hizo, lo primero que dijo fue que debía una deuda a la tierra, no a Dios, ni a los muertos, ni a los vivos, a la tierra misma. Decidió quedarse en el pueblo, pero jamás se acercó a otra mina. Ya no trabajó para nadie más. Ya no construyó nada para obtener dinero. En cambio, construyó una pequeña capilla de piedra gris con gruesas paredes y un altar que daba hacia el oeste en lugar de hacia el este, como lo haría cualquier iglesia común. No había congregación, no había sermones, no había cruz, solo había tumbas.
Cada una de las 42 tumbas que excavó fue hecha a mano, sin herramientas, solo con una pala y un pedazo de cuerda. No había madera para las lápidas, así que las talló a mano, con piedras que él mismo traía de la cantera, cada una marcando un nombre que con el tiempo se desvanecería. Los nombres ya son casi ilegibles, pero aún se puede sentir las hendiduras si las tocas. Hay quienes dicen que si presionas las palmas contra esas piedras, puedes sentir algo, pero no es algo agradable. Algunos viajeros lo intentan y aunque no suelen quedarse mucho tiempo, todos coinciden en una cosa. Hay algo en ese lugar que se siente raro. Después de las tumbas, Elías construyó un segundo edificio, mucho más pequeño, sin ventanas, sin luz. Nadie sabe qué era exactamente. La gente empezó a llamarlo la habitación fría, aunque él no la llamaba así. Era donde traía a los muertos, no solo a los mineros, sino a todos los muertos sin familia, los que quedaban olvidados. Nadie preguntaba qué hacía allí. Nadie preguntaba qué sucedía dentro. Pero los rumores empezaron rápido. Nadie se atrevía a entrar, ni por curiosidad. Él mismo los llevaba, uno por uno, a través de cargándolos sobre su espalda, sin prisa, sin miedo. Nunca cerraba la puerta, pero nadie se atrevía a entrar. Él lo llamaba la sala de asentamiento, no un morgue, no un crypt, no una sala de velatorio. Solo era un lugar donde los muertos se asentaban, donde permanecían antes de que se hundieran. Nadie entendía lo que eso significaba, pero lo decía con tal certeza, con tal convicción, que no importaba si lo comprendías o no. Era una regla. Todo lo que construyó él, todo lo que dejó, estaba en este lugar, bajo la tierra, en las paredes de lo que ahora es Red 32. Nadie conoce la fecha exacta en que se fundó la funeraria, porque no hay registros, no hay planos, no hay permisos. Lo único que sabemos es que estaba aquí antes que el cementerio, antes que la iglesia, incluso antes que los árboles. Elías Kerr no dejó fotos, ni retratos, ni un solo dibujo de su rostro, pero lo que sí dejó fue la piedra, la mesa y la sal. Esas son las huellas que nos dejó, y esas huellas aún se sienten bajo el suelo, en cada rincón. Y aunque hemos renovado, aunque hemos levantado paredes sobre las antiguas, esas huellas siguen ahí. Algunas veces, cuando pasas por el pasillo hacia la sala de preparación, puedes sentir algo en el suelo. No es un crujido normal. Es como si algo estuviera presionando hacia arriba, como si algo estuviera esperando. En más de una ocasión intentamos renovar, intentamos romper las viejas paredes, pero algo dentro de ellas no lo permitió. Hace años, durante una renovación, una de las vigas se rompió y el olor que salió de ahí no era a moho, no era a descomposición, era un olor a rosas mezclado con putrefacción, algo que no podía explicarse. El edificio estuvo vacío durante 2 días debido al mal olor. Finalmente, sellamos la grieta con resina y refuerzos de acero. Desde ese momento, nada ha permanecido en los estantes de esa zona. Lo que colocamos allí simplemente se cae, siempre. Así que lo dejamos vacío. Hay habitaciones que no quieren ser usadas y hay nombres que no quieren ser recordados. El nuevo asistente, Ricardo, llegó con mucha confianza, con la cara llena de esperanza, pero con una dosis de duda que no supo ocultar. Era joven, recién graduado de la escuela de funerarias, y esperaba que este lugar fuera solo otro trabajo. Algo fácil, algo sin complicaciones. Al principio, todo parecía normal. El trabajo consistía en atender el teléfono, ayudar con la documentación y, en ocasiones, asistir en la preparación de los cuerpos. Al principio no entendía bien las reglas. Para él, todo parecía trivial. Pensaba que no habría grandes dificultades, hasta que llegué un día y lo encontré haciendo algo que nunca debió haber hecho. Había un cuerpo en la mesa de preparación, y de acuerdo con las reglas, Ricardo debía hablar con él antes de proceder.
No solo decir cualquier cosa, sino seguir una frase específica, una frase que solo se dice una vez, para asegurarse de que el cuerpo escuchara y descansara en paz. Pero no lo hizo. Se limitó a realizar su trabajo sin pensar en las consecuencias. Era joven, inexperto, y pensó que esas reglas eran supersticiones. Cuando entré en la sala, lo vi retroceder. El cuerpo en la mesa se había movido. No fue un simple espasmo, sino un movimiento firme, como si el cadáver intentara levantarse por sí mismo. Ricardo estaba pálido, incapaz de hablar, y yo sabía de inmediato lo que había pasado. No había dicho la frase correcta, no había hecho lo que tenía que hacer, y eso lo había liberado. Había violado la regla más importante: hablar primero, sin dudar, sin miedo. La sala de preparación empezó a enfriarse de inmediato. Los vientos comenzaron a soplar con fuerza desde las ventanas cerradas. El aire se volvió denso, pesado, y pude escuchar el leve susurro, como si las paredes mismas estuvieran respirando. Ricardo temblaba mientras trataba de recomponerse, pero ya era tarde. Algo había sido liberado, algo que nunca debió haber salido. Me acerqué a la mesa con calma. Ya estaba acostumbrado a este tipo de cosas. Me tomé un segundo para recordarle a Ricardo lo que debía haber hecho. Una vez más, repetí la frase: tu nombre es conocido, tu descanso es ganado. Sin decir nada más, me aseguré de que el cadáver volviera a su calma. Los movimientos cesaron, el aire volvió a su normalidad, pero el daño ya estaba hecho. Ricardo se fue esa misma noche, sin decir palabra alguna, y no regresó nunca más. La noche había caído sobre Red 32, y el aire dentro de la funeraria estaba más denso que nunca. Me encontraba solo, en la sala de preparación, con el sonido de la vieja campana resonando débilmente en mis oídos, como un eco lejano que nunca se detiene. El viento comenzaba a soplar con fuerza a través de las rendijas de las ventanas, y el edificio, que en su mayoría se mantenía en silencio, parecía estar respirando conmigo. Las reglas, las malditas reglas que todos debemos seguir, comenzaban a hacer más sentido que nunca. Hoy, mientras realizaba mi turno nocturno, una sensación extraña me envolvía. Algo estaba mal. Un cuerpo había llegado en la madrugada de un accidente de tráfico. No era algo raro. Red 32 siempre recibía cuerpos, pero este tenía algo diferente. Mientras lo preparaba, noté un frío inusitado en la sala, más frío de lo que solía ser. Lo peor fue cuando me incliné hacia el cadáver para cubrirlo y sentí algo más que el tacto del frío del mármol. Sentí como si el muerto me estuviera observando. No podía dejar de pensar en Ricardo, el Saint, joven que había violado las reglas y al que nunca volví a ver. Algo me decía que estaba pasando lo mismo, pero no era solo un mal presagio. Algo real, algo palpable estaba ocurriendo. Esa sensación no era solo miedo, era algo mucho peor. Lo que había empezado con su error, su desobediencia, había despertado algo que no debería haber sido despertado, algo que incluso yo nunca quise enfrentar. De repente, escuché un murmullo bajo, tan bajo que me costó distinguir si venía del exterior o de dentro de la sala. Pensé que era el viento, o tal vez la vibración de alguna de las viejas paredes, pero lo que sentí después no tenía nada de natural. El frío se intensificó. El reloj de bolsillo en mi chaleco comenzó a sonar, a pesar de que nunca lo había escuchado antes. El tic-tac era espeso, pesado, como si cada segundo se alargara en la quietud del aire. Fue cuando miré al cadáver. Los ojos de aquel hombre, aunque sellados por el rigor mortis, se abrieron de repente y una sombra oscura cubrió la habitación. Un suspiro profundo llenó el espacio, como si una presencia desconocida se materializara en el aire. El hombre no estaba muerto, o al menos no lo estaba de la manera en que entendemos la muerte.
Sus labios se movieron con una lentitud que me hizo retroceder, y lo que salió de su boca no fue un susurro, fue un grito sordo, un grito que se sintió dentro de mi pecho. No fue un grito de terror, fue un grito de desesperación, de ira, de una muerte no resuelta. El cuerpo comenzó a convulsionar con una fuerza imposible, como si el cadáver estuviera intentando romper las reglas de la muerte, como si el cuerpo, en su agonía, estuviera tratando de liberarse de una condena que ni siquiera entendía. El aire en la sala se volvió más denso, la luz parpadeaba, y la temperatura descendió a niveles que nunca había experimentado. Me di cuenta demasiado tarde. Era el cadáver de Elias Kerr. El nombre que había sido una leyenda, una sombra que flotaba sobre Red 32, ahora se materializaba frente a mí. Un espíritu que no era un espíritu, un residente atrapado entre la vida y la muerte, incapaz de encontrar la paz. Él había vuelto. La tierra de debajo de la funeraria, la tierra que nunca había permitido que un alma descansara, lo había resucitado de una manera que no podía comprender. Y ahora, todo lo que había hecho, todas las reglas que había establecido para mantener el orden, todo había fallado. El residente no era solo un espíritu, era una entidad en busca de compañía, algo que no quería paz, sino venganza, algo que no quería descansar. Sentí cómo su energía me envolvía, cómo cada fibra de mi ser se congelaba con la presencia de algo mucho más antiguo y maligno de lo que podría haber imaginado. De alguna manera, sabía que esto no era una casualidad. Sabía que todo lo que había hecho en mi vida, cada elección, cada acción, me había llevado a este momento. La funeraria no me había acogido por accidente. Red 32 me había elegido. Mi corazón latía con fuerza mientras me encontraba atrapado entre la opción de huir y la de enfrentar lo que estaba ante mí. Pero el miedo no me dejaba moverme. Vi cómo la oscuridad se apoderaba de los ojos del cadáver, cómo una sonrisa malévola se dibujaba en su rostro rígido. Ya no estaba solo, lo único que quedaba por hacer era cumplir las reglas. No podía hacer lo que había hecho Ricardo, no podía recitar palabras vacías. Necesitaba hablar con él, con Elías, como él siempre había hecho. Necesitaba encontrar la paz para el muerto, aunque eso significara que yo mismo me perdería en el proceso. Me agaché, temblando, y susurré las palabras que ya no podía ignorar. Tu nombre es conocido, tu descanso es ganado. El cuerpo dejó de moverse, pero su presencia permaneció. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, y cuando me di vuelta, solo quedaba el eco del reloj de bolsillo. La funeraria, como siempre, seguía respirando. Yo no era el mismo, y nunca lo sería, pero lo peor, última regla que ahora nunca pude entender completamente. Cuando un residente se despierta, no hay vuelta atrás.